Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este segundo encuentro de formarnos en migración y derechos humanos. Hoy vamos a tratar de desentrañar un poco la cuestión o cruzar los términos género y migración. Para eso tenemos como expositores a Verónica Jaramillo Fonegra, quien es investigadora del Centro de Justicia y Derechos Humanos de la UNLA y abogada del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, Reina Isabel Torres, quien es referente de la comunidad boliviana y directora del Centro Integral Marcelina Meneses en Espeleta, y María Angélica Urbano León, quien es referente de la Organización de Mujeres del Barrio Pampa en Valentín Alsina y es activista por los derechos de las mujeres migrantes. Así que les pido un aplauso para nuestros docentes. Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos. La verdad es que es un placer compartir mesa con dos compañeras excepcionales de lucha y bueno, también, como notarán, también soy migrante, entonces es un panel como que dice y hace lo que promete un poco. Entonces, bueno, queremos contarles un poco cuestiones generales para arrancar y después quizás algunas más específicas de las cuestiones migratorias y del tema migratorio en Argentina y específicamente de las mujeres migrantes acá en zona sur, en capital, en esta región donde nos encontramos. Tenemos varias cositas para hablar antes, pero vamos a hacer como un repaso de lo que vamos a hablar. Primero, hay dos situaciones muy claras que tenemos en los casos de las mujeres migrantes. Primero, la migración como un contexto global y segundo, el género como un eje de poder global. ¿Qué quiere decir esto de eje de poder global? Que en todas las culturas, en todas partes del mundo, el sexo y el género atraviesan las relaciones de poder de los diferentes sujetos de la sociedad. Para dar como una muestra pequeña de cómo en el lenguaje impacta el género, tomamos los ejemplos básicos que yo creo que muchos de ustedes y de todos ustedes conocen, cómo se expresa el poder dentro del lenguaje y por qué es tan importante empezar a construir estas prácticas desde el lenguaje también. Entonces traemos algunos ejemplos de por qué el lenguaje, nuestro lenguaje, el idioma español, el castellano, es sexista y también incluye entre sus ejes de poder la discriminación de la mujer desde el lenguaje. Entonces podemos ver cómo Zorro es un héroe de cómics y cómo Zorra es una prostituta. O podemos ver cómo el perro es el mejor amigo del hombre y la perra es una prostituta. Podemos ver cómo el aventurero es un hombre valiente, arriesgado y la aventurera es una prostituta. O sea, cómo desde el lenguaje, desde su masculino y su femenino siempre está insinuando que la mujer es menos. O no menos, dándole una condición denigrante y diferente que la del hombre. Igual que hombrezuelo, que es un hombrecillo mínimo débil, mujerzuela, lo mismo. La mujer pública, una prostituta, el hombre público es un personaje político importante. Entonces, y así podemos traer miles y millones de ejemplos de cómo desde el lenguaje vamos a poder rastrear las diferentes formas de sostener que el género es una condición de poder que impacta sobre nuestra vida. Podemos decir que el género es un sistema cuyo fin es asegurar la reproducción social y de la especie y es quizás el más antiguo y naturalizado de los sistemas de diferenciación y desigualdad en el mundo. La estratificación del género junto a la clase y la etnia constituyen prismas y herramientas imprescindibles para comprender la cuestión social. ¿Por qué decimos que el género tiene que estar acompañado de cuestiones étnicas y de clase? Porque
las mujeres somos de muchos colores y de muchas clases sociales. Entonces, si no mezclamos la característica de género con la característica de etnia o racial y la de clase, no vamos a poder comprender por qué a esa mujer le pasan diferentes situaciones. No es lo mismo ser una mujer rica que vive en Alemania y rubia y migra a otro país que una mujer africana, pobre, que carga con 5 hijos y tiene miles de problemas para llegar hasta la frontera de su país y tiene que cruzar en una barca el Mediterráneo. Las dos mujeres, con todas sus situaciones, están atravesadas y todas esas situaciones determinan cómo va a ser su migración. Entonces no se pueden mirar como elementos aislados. O sea, el género está atravesado por la clase y por la etnia o por la raza. Entonces eso es como imprescindible que lo comprendamos y que lo entendamos para poder comprender cómo es la situación de nosotras las mujeres migrantes. Voy a retomar estas nociones que son muy básicas, pero que creo que valen la pena retomar. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿Alguien me puede decir? Bueno, ya se los colgué, pero si alguien me quiere contar, que imagino que hay muchas líderes acá por lo que he visto, ¿cuáles son las diferencias entre sexo y género? Bueno, ya lo leyeron. Cuando hablamos de sexo, hablamos de la composición biológica, como vinimos en el frasco que nos mandaron, ¿cierto? Y cuando hablamos de género es la posibilidad que tenemos de construir socialmente nuestra identidad. El género varía a través del tiempo, o sea, no es lo mismo lo que le pasa a un hombre hoy que a lo que le pasaba a un hombre hace 100 años o a una mujer. Entonces, por eso varían por el tiempo y por la cultura. Hay culturas donde no hay diferenciaciones de género o donde el género, tal y como las percibimos en nuestra sociedad, no son como ocurren en nuestros países. Por ejemplo, siempre me gusta contar esta historia de un libro maravilloso que se llama El último matriarcado. Es un matriarcado en Sri Lanka y hay un etnógrafo argentino que va al último matriarcado y conoce la última tribu, según rastreos de Naciones Unidas, donde efectivamente se ejerce el matriarcado. Y es una tribu de mujeres en una montaña que vive como a los bordes de lo que nuestra sociedad conoce como la sociedad. Las mujeres allí toman decisiones por todo y para todo. Los hombres realizan funciones común y corriente, pero la concepción del amor es muy diferente. Entonces, por ejemplo, las mujeres no saben qué es el amor y no está idealizado como nosotros lo construimos, por lo que el sexo solo se tiene para reproducirse. Entonces, los hijos son de la familia, por supuesto, de la mujer, viven en la casa de las señoras, los hombres viven en otras casas, ayudan a la reproducción de la comunidad, pero las mujeres deciden con quién acostarse cada día, viven como la descripción es como un círculo con cuartitos donde las mujeres en edad reproductiva ponen un pañuelo en la puerta donde se explica que ella quiere tener sexo esa noche. Los hombres pasan, ellas miran a través del vidrio si les agradan, entran o no, o lo dejan entrar o no. Y entonces alguna de las chicas sale a estudiar a la capital y se entera de que existe el amor y llega muy contrariada y muy curiosa a explicarles a las otras que efectivamente hay algo que en Occidente se le dice el amor y que porque si ella quiere volver a estar con el mismo hombre 2 veces, no está bien visto en su comunidad. Entonces, se plantean como en conjunto lo peligroso
de que las mujeres salgan de la comunidad porque pueden volver con estas ideas raras del amor que para ellos no van porque han sobrevivido por siglos así y está bien y les va bien y está todo bien y son sanos y crecen fuertes y es una comunidad pacífica donde viven todos en plenitud. Entonces empiezan a cuestionar la salida de la chica de la universidad. Y bueno, les dejo hasta ahí para que lean el libro porque es hermoso, pero también para entender por qué esta idea del género es móvil, no es estática, y por qué nosotros, como hoy concebimos el mundo y el género, no es una idea única y seguramente va a seguir mutando y hay que prepararnos porque seguramente nuestros hijos y nuestros nietos van a conocer otro mundo donde los géneros van a ser muy múltiples, donde el mundo va a seguir girando y donde no podemos seguirnos escandalizando porque tenemos una orientación sexual diversa o cometiendo masacres contra no sé cuántos chicos porque tomaron una decisión diferente sobre su cuerpo y sobre su vida. Entonces eso es muy importante que lo hablemos y que lo sepamos porque por supuesto que va a seguir cambiando y por supuesto que vamos a seguir estando en movimiento porque la humanidad es móvil y no podemos negar eso. Entonces los prejuicios tienen que empezar a mutar también. No para mal, o sea, no seguir con los prejuicios, sino cambiarlos y aceptar que las cosas son móviles. Bueno, ahora vamos a hablar de la migración. ¿Qué pasa con la migración? Esto también ha existido siempre. Y como el ser humano ha migrado desde siempre, no se entiende por qué hay tanto revuelo, porque ahora hay un poco más de migración que hace unos años. Pero lo que sí es claro es que desde que la construcción del Estado-Nación se dio como tal, se consolidaron estados más fuertes y otros más débiles, a los cuales fueron explotando los estados que más dinero tenían. Esto puede rastrearse desde la evolución del capitalismo, que dio lugar a un orden internacional donde se crearon países industrializados y otros a su periferia, que eran países agrícolas y con una vinculación desigual en las relaciones de poder. Entonces, los avances de los países ricos dependían de la explotación de los países pobres. Esa es una relación capitalista como clásica que se da también a nivel global. El rico explota al pobre igual que el país rico explota al pobre. Entonces, los avances de los primeros dependen de la explotación de los segundos. Los segundos están sometidos a tratar de salir de esa situación. Entonces, el análisis a nivel macro nos permite entender por qué las personas migran desde un nivel macro. ¿Por qué? Porque sus países están siendo explotados y siendo sometidos a procesos de extracción de su capital. Y hay causas, por supuesto, a nivel micro, porque no es como que solo las migraciones atienden a un solo espectro macro. Hay causas a nivel micro, por supuesto, que son las personales, las que a cada una le pasan en su momento histórico, y esas son causas a nivel micro que tenemos como elementos de la toma de decisiones de la idea de la migración. Entonces tenemos el nivel educativo, la edad, si tenemos hijos, la clase social, la apariencia étnico-racial, la estructura familiar. Cada una de estas situaciones que nos componen en nuestra individualidad pueden ser una causa de migración. Eso quizá lo vamos a entender ahora con las historias de las compañeras, porque también la mía propia, porque cada uno en el momento en que decide emigrar está atravesado por múltiples situaciones que lo hacen a uno tomar ese tipo de decisiones. Vamos a esperar un poco que entren las compañeras. Bueno, ahora tenemos que la experiencia migratoria es diversa
y puede, por un lado, empoderar a las mujeres, ya que las hace ganar su dinero, tener una mejor posición dentro de su familia, siendo las principales proveedoras de los hogares, porque muchas de las mujeres que migran son pioneras, es decir, salen primero que sus maridos, y por otro lado, pueden enfrentar múltiples discriminaciones, o al mismo tiempo, no solo por otro lado, sino al mismo tiempo puedes experimentar las dos cosas. Por un lado, estás siendo proveedora y estás teniendo mayor autonomía económica, y por otro lado, puedes enfrentarte a grandes discriminaciones. Particularmente porque en los estados donde a los que uno migra hay una demanda de mano de obra que te expone a ciertos segmentos de trabajo, a lo que han llamado los expertos la segmentación del mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que hay ciertos mercados de trabajo que tienen un componente residual o un pedazo de su necesidad laboral donde requieren mano de obra barata y es por eso que muchas de las personas migrantes que llegan a cualquier país se insertan en esos lugares. Bueno, ¿qué más pueden vivir las mujeres migrantes? Frecuentemente son culpabilizadas de las desestructuraciones de sus hogares o de poner en crisis el concepto de familia. Esto es una vivencia muy común. O sea, vos salís de la casa y entonces, porque ahora ella es la proveedora y manda la plata, entonces te puede humillar, y siempre está ese cuestionamiento a la mujer que ahora es proveedora y que ahora está intentando un proyecto de vida a distancia, a veces cuando dejan a la familia mientras se reacomodan, o eso es un componente también como para tener en cuenta. Y después, la maternidad a distancia es vivenciada muchas veces como un proceso de abandono a sus hijos y están mal vistas socialmente por dejarlos. Entonces, esto también el hombre nunca está mal visto. El hombre viaja y es un duro porque, claro, lo hizo y es, como diríamos en Colombia, un berraco, salió, lo hizo súper bien porque él estuvo manteniendo a la familia, pero claro, la mujer sí es una desgraciada que dejó sus hijos. Entonces, también como para pensar por qué se dan estas cuestiones, porque el hombre es un aventurero y lo hace tan bien, y porque la mujer es una vagabunda que deja a sus hijos y no les importa nada. Bueno, después tenemos por qué hay tantas mujeres trabajando en el sector de trabajo doméstico y el sector de cuidados. Esto lo podemos entender por varias cuestiones, pero principalmente porque en los años 70 se dio una crisis de cuidado. Pero tenemos que entender por qué en el trabajo doméstico específicamente, por qué estamos consideradas como las principales cuidadoras del mundo. Por lo menos en Occidente, y casi podríamos decir que en todo el mundo, el cuerpo de la mujer fue sometido a un disciplinamiento social, donde el cuerpo de la mujer y su sexualidad femenina es la que reproduce la vida y los trabajadores, pero ese trabajo es invisibilizado. Ese trabajo reproductivo se lleva adelante por medio de lo que sabemos: cocinar, limpiar, cuidar, es decir, mantener la vida de los trabajadores que se insertan en el sistema capitalista. Entonces es muy importante entender que no solo porque necesitamos cuidadoras, somos las mujeres migrantes las que venimos a realizar esos trabajos, sino porque también el hecho de ser mujer nos impone que es lo más fácil, lo que tenemos a la mano. Nuestro capital es que nuestro cuerpo ahora puede cuidar a otra familia que no es la propia. Entonces, los países centrales tuvieron su crisis de cuidados porque la población se envejeció. Tenían menos personas jóvenes para cuidar a estos viejos, y además se desmanteló el estado de bienestar en Estados Unidos, en Europa. Se desmanteló los lugares donde cuidaban ancianos, donde cuidaban bebés, entonces necesitaban mano de obra joven para cuidar a sus viejos y a sus niños. Entonces muchas mujeres migraron a estos países para hacerlo, al igual que sucedió en Argentina también.
¿por qué el trabajo doméstico es un trabajo donde ocurren tantos abusos? Primero y principal porque las leyes hasta hace muy poco, hasta 2013, eran leyes recontra restrictivas, donde consideraban que el trabajo era poco valioso, entonces pagaban muy poco, no tenían licencias por maternidad, no tenían ningún tipo de prestación social y realmente se explotaba a las mujeres migrantes y nacionales que se dedicaban al trabajo doméstico. Entonces, se siguen explotando, no es que haya un cambio de ley, es que automáticamente cambie la cosa, pero podemos hablar de que se han reconfigurado un poco los paradigmas y que hoy las mujeres por lo menos lo pueden exigir. Cuesta, y cuesta un montón porque las leyes tardan en cambiar las realidades. Entonces, ¿qué más? Las desigualdades inciden significativamente en la capacidad de negociación de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Si vos no tenés forma de negociar con tu empleador porque sos pobre, porque no tenés trabajo, porque venís de otro país, porque tenés que llevar la comida a tu hogar, tu empleador te va a decir yo te pago 10 y agárralo, porque si no, no te queda otra. Entonces, esas desigualdades inciden en el poder de negociación y por supuesto las mujeres van a agarrar el trabajo precarizado que encima genera lo que los expertos llaman un dumping social. ¿Qué es esto? Genera que otros trabajadores nacionales tengan que vender su mano de obra más barata porque ellos están vendiendo su trabajo barato. Entonces, a nadie le conviene estar desregularizados, que estos trabajos estén desregularizados porque todos pierden, o sea, no solo la sociedad de origen, sino no solo los locales, sino las migrantes que se insertan en esta labor. Por eso es importante estar regularizadas, hacer sus documentos, tratar de que todo esté en regla para que para que la sociedad pueda fortalecerse y crear mejores empleos y de calidad. Después tenemos la existencia de derechos diferenciados en función de la nacionalidad o de la situación migratoria. Estas son cosas que se dan, por lo menos en Argentina, de hecho, no de derecho, como diríamos. ¿Qué quiere decir? Que las leyes propugnan la igualdad, pero como decíamos anteriormente, te dicen, bueno, vos sos migrante, agarra lo que hay, y de esa manera existen derechos diferenciados. Después tenemos el aislamiento y la dependencia. Claramente este trabajo del hogar nos confina muchas veces a espacios donde estamos recontra aislados del mundo y con grandes dependencias de nuestro empleador. Entonces eso es una de las cosas a tener en cuenta de por qué las mujeres no se informan, no salen de estos círculos, es porque está recontra alejado, tenés una dependencia enorme del empleador y no te enterás porque realmente hay miles de barreras que tenés que franquear para poder salir de esos círculos donde la opresión es como la ley. Después, en cuanto a la arbitrariedad y la dificultad de la prueba, bueno, eso ya para hablar de juicios. Cuando una mujer intenta hacer un juicio laboral es súper difícil. Primero decidir denunciar a su empleador que la ha maltratado o que la ha oprimido es súper difícil, las pruebas son súper difíciles, no encontrar los testigos, no tenés cartas ni factura ni nada que te digan que efectivamente tenés una relación laboral, entonces esto dificulta mucho que efectivamente puedan judicializar sus derechos. Y bueno, y por otro lado están que hay compañías que se lucran una barbaridad con los sueldos de las mujeres, que les prometen insertarlas laboralmente y les piden sueldos enteros para que ellas puedan encontrar trabajo. Esto cada vez en Argentina está menos en uso, pero se sigue dando y se ha dado por muchos años. Bueno, acá les traía como un poco lo que les conté ahora de como esta idea de por qué la raza y la clase y el género
tienen que estar siempre considerados en la idea de la mujer migrante, bueno, y en cualquier mujer. Y este es un gráfico que lo demuestra, pero en general ya lo hablamos, así que no me quiero extender mucho más. Para finalizar, quiero dejarles algunas cifras de lo que pasa en Argentina con el tema de las mujeres. Según el último censo de 2010, solo el 4,5% de personas que viven en Argentina son extranjeras. 4,5, no es nada. Eso equivale a 1.800.000 personas, de las cuales 831.000 son varones y 974.000 son mujeres. Hay un mayor índice de feminidad en los flujos migratorios, que quiere decir que hay más mujeres que hombres que se animan a viajar y a salir de su país y a venir a la Argentina. ¿Cuáles son los colectivos más feminizados? Eso no quiere decir que cuáles son los que más mujeres hay en todo el país, sino que el colectivo en sí está más feminizado. Primero, las brasileras, vienen más mujeres que hombres. Después las peruanas, después las paraguayas, vienen también más mujeres que hombres. Después las peruanas, después las bolivianas, que están muy ahí con los hombres, 50.3, y después las uruguayas. Esos son como los 6 colectivos más preponderantes que migran a la Argentina y en proporción de cantidad de mujeres. ¿Se entiende? Bueno, voy a darle paso a nuestras compañeras para que nos cuenten un poquito más de qué es ser migrante. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy María Urbano. ¿Qué está? Bueno, pertenezco a la organización de mujeres de Barrio Pampa, en Lanús, Valentín Alsina. Bueno, hablarle un poquito sobre mí, porque yo creo que la migración tiene cara de mujer. Y mayormente son las mujeres las que salimos a buscar el pan cuando somos solas. Y mayormente las mujeres las que migran para tener mejor calidad de vida a ella y a sus hijos. Bueno, un poquito de mí. Yo vine en el año 96 con una mochila muy pesada, desarraigo familiar, cultural, gastronómico, con otras costumbres, con otras formas de hablar, con otra cultura, con otra educación, y que primero es chocante. Chocante porque allá la educación es muy severa, el respeto hacia los mayores es diferente, y acá cuando uno venía y veía la cultura de los chicos, de que les contestaban, yo trabajé en una casa de familia cuando vine, entonces yo ver cómo les contestaban a los padres, yo me quedaba muy admirada. En mi país de origen de Perú era el respeto. Los chicos, quizás porque siempre existe el patriarcado allá, está muy instalado el patriarcado y quizás que es por eso que se ve, y uno viene, como decir, a un mundo diferente, no a un país diferente, sino a un mundo diferente, porque las cosas son nuevas para uno. Bueno, vine con muchos sueños, sacar a mis hijos adelante. Yo creo como toda migrante que si es sola, su sueño es sacar a sus hijos adelante, verlos que sean algo mejor que uno no es. Bueno, en el camino hubieron muchas piedras, porque uno a veces quiere superar lo que es. Yo era una empleada de casas particulares, ahora particulares, porque yo creo que doméstica no cabe decir, porque a nadie nos domestican. Todos somos seres humanos. A los animales es una palabra que se usa a los animales. Bueno, es mi manera de pensar, no sé. Bueno, uno trata de superarse siempre. Yo, mi idea era quedarme un par de años nada más acá. Dije, regreso. Pero bueno, fueron motivándose otras cosas, que mi hijo quería venir, lo traje a mi hijo para que estudie acá.
no se acostumbraba a venir de otra cultura, de otro sitio, otras costumbres, estar sin el medio de familia es difícil. Si para uno cuando viene es difícil, para ellos mucho más, porque son chicos y no entienden. Pero bueno, se fue en el camino, encontré muchas cosas. Mi hijo lo traje a estudiar, estudiaba acá. Después había otro problema, que en ese tiempo no había documentos. Nadie te daba el documento. Yo conseguí por primera vez el documento con un contrato de trabajo. Lo obtuve, pero después al morir el contrato de trabajo no obtuve más documentos. Bueno, era la lucha de que si los hijos estudiaban acá la primaria y la secundaria, querían estudiar la facultad y no podían estudiar la facultad porque no tenían documento. Yo en mi caso, mi hijo vino por el juzgado y me era más difícil, me mandaban a mi país de origen que el juez le dé permiso para yo poder sacar el documento. Bueno, con varias organizaciones que en el momento que estaban en la lucha de sacar documentos, con mucho movimiento, con muchas organizaciones se logró la ley 25871, que podían sacar documentos los chicos para que estudien. Y bueno, fue una lucha. Bueno, muchas personas no saben, no creo que, no es fácil, porque la gente dice, bueno, ahora ya viene y tienen el documento, y no es así. Detrás de eso hubo un camino que se siguió y se consiguió, y que ahora me parece que está cambiando y que vamos a volver al tiempo que nosotros estábamos, con discúlpenme que les diga, con este gobierno que está entrando, porque está todo retroceso. Ahí te piden el documento, eso es lo que yo viví, por portación de rostro, tú salías y te pedían el documento. Uno salía para querer depositar plata a los hijos porque estaban en el país de origen y te pedían documento, y si no tenías te pedían plata. Bueno, en el camino se logró muchas cosas con muchas organizaciones, se logró también la ley de empleadas de casas particulares con algunas organizaciones que se juntaron por la ley, porque la verdad yo he sido empleada doméstica y los tratos no son buenos. No son buenos porque, ¿qué te dan? Yo no tuve esa oportunidad de vivir tan mal porque la verdad yo siempre fui de reclamar. Yo decía, si me tienen que echar, que me echen. Y yo creo que no porque eres una empleada y todos somos iguales, no porque tienes más plata eres mejor. El día que nos muramos vamos a ir al mismo cajón y los mismos gusanos nos van a comer. Así que bueno, se luchó por la ley de empleadas de casas particulares. Yo en ese momento también seguí trabajando, no la pude, yo no en ese momento, justo con Berito, no pude obtener me caí, me enfermé y no pude obtener ese beneficio. Tuve que salir así, pero bueno, pero yo creo que eso queda para el resto de mujeres que no saben que fue una lucha de mujeres valientes, porque no creo que no fueron muchas, fueron ¿cuántos? 15, 20 mujeres. Y bueno, se fueron sumando más organizaciones y bueno, es la lucha. Bueno, ahora pertenezco a la red de inmigrantes, tengo una asociación de mujeres en Barrio Pampa, trabajamos con talleres de violencia de género, de empleadas de casas particulares, talleres de trabajos manuales con las mujeres, tejidos manuales. Bueno, y cada historia de cada mujer del grupo, cada persona tiene una historia. Hay mucha, al menos en mi país de origen, hay mucha violencia de género, mucha. Y yo creo que muchas mujeres quizás que estamos aquí también sufrimos de violencia de género. Y es difícil reconocerlo. Lo digo en primera persona porque yo la sufrí, yo vine con violencia de género. Ahora yo lo puedo hablar, pero hay momentos que no se puede hablar. Ahora yo ya lo superé, ya sé que lo pasé, y bueno, en el lugar que yo estoy con las mujeres siempre hay casos diciéndoles, pero bueno, la cultura a veces no se cambia en un minuto. Tienes que vivirla, pasarla y ver que en realidad la persona que la ha vivido te está diciendo una gran verdad. Cuando el hombre es golpeador no cambia, porque te dice, pero nadie te dice y no cambia nunca más. Son promesas y por eso sufren tantas mujeres que después
las matan y todo lo demás, los hijos que viven esa violencia, y esa violencia genera, pues los hijos han vivido eso, y quizás cuando ellas sean grandes también generen esa violencia. Violencia genera violencia, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Bueno, y casi creo que todas las que estamos acá tuvimos que salir de nuestro país de origen por motivos diversos, uno por violencia de género, uno porque el gobierno de nuestro país no nos incluye porque no podemos conseguir trabajo. Es muy difícil. Y acá, al ver que cuando uno viene a la Argentina, que ventas, aunque sea de empleada de casas particulares, sabes que te puedes quedar, que hay trabajo, que puedes mantener a tus hijos, que puedes sacarlos y que sean algo mejor. Pero en el país de origen es difícil. Al menos le digo en primera persona en país de origen, porque una empleada doméstica en mi país, hasta un domingo al mediodía te hacen trabajar, y el salario es que no te alcanza para nada, ni un mínimo, menos de un mínimo. Bueno, ahora trabajando con las mujeres de Barrio Pampa, tratando de sacar el barrio adelante, con su problemática cada una, porque todas migrantes. Yo vivo en un barrio carenciado, que muchos a los migrantes no nos escuchan, seguro por ser migrantes, pero no todo el barrio es migrante, es nacionales también. Bueno, tratando de sacarlo, llevando diferentes papeles para la mejora del barrio, mejor calidad de vida para nosotros. Yo no tengo hijos chicos, pero hay muchas madres, muchas mujeres que tienen hijos chicos ahí, y la carencia es terrible en el barrio en el que yo vivo. Así que nosotros trabajando, mandando papeles a la municipalidad, mucho o nada, creo que nos ayuda, pero en la lucha siempre. Bueno, creo que un poquito, a la larga, a la corta, es lo que es más mi historia de vida, porque les dije un poquito de todo y de dónde radico. No, gracias a ustedes. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Reina, muchas gracias a las compañeras por invitarme. Para mí es un orgullo estar en esta mesa, porque yo iba a estar de ese lado y no pude venir a las clases. Pero bueno, yo estoy en el Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses. Hace 1 año y medio que comenzamos a trabajar en Espeleta, Quilmes. Pertenezco también a otra organización llamada Yanapacuna, que significa ayudar en quechua, que está en Capital. Mi trabajo, o yo empecé a caminar esto de los derechos, el género y la violencia, y empezar a prepararme y a formarme como ustedes, a raíz de algo que ocurrió en mi familia en el 2001. Como les dije, el centro se llama Marcelina Meneses. Marcelina Meneses era mi cuñada, una mujer que en el 10 de enero del 2001 fue arrojada del tren junto a su bebé por ser bolivianos. O sea, ellos lo insultaron por ser bolivianos y terminaron muertos los dos. De ahí empezó un poco mi cambio a prepararme, porque yo era una persona simple de mi casa a mi trabajo, y dije que esto no tenía que pasar más, porque en ese tiempo, en el 2001, todos sabíamos que el país andaba mal y que siempre usaban a los migrantes como chivo expiatorio, diciendo que la culpa era de los migrantes que venían a sacarnos el trabajo. Y ahí ocurrieron tantas cosas que veía, que estaban las torturas de los quinteros de Escobar, estaban las detenciones por portación de rostro, mucha gente indocumentada, los talleres clandestinos, muchas cosas que no salían a la luz por miedo, porque la gente no se animaba, hasta que ocurrió lo de Marcelina, y ahí como que la gente dijo también basta, y empezamos a organizarnos, a conocernos más, a salir a la calle, hacíamos marchas, todo ese de 2001, todos los meses, cada 10, buscando testigos, y también empezando a hacer redes y unirnos. A raíz de eso y de muchas cosas que después fueron cambiando, ahí conocí gente del CEL, gente de la UNLA, gente de otras organizaciones, y bueno, empecé a transitar ese recorrido, que son ya 15 años, en donde empecé a formarme, también terminé el secundario, estuve en la
en la UNCI. El año pasado terminé la tecnicatura universitaria en Economía Social y Solidaria, que tengo una compañera por acá al fondo. Y eso me ayudó a que pudiera abrir esto y decir, ahora estoy preparada para seguir ayudando. Siempre lo hice y todo lo que yo voy aprendiendo en mi transcurso lo voy volcando. Bueno, desde el centro lo formamos todas mujeres, la mayoría son mujeres, la mayoría profesionales, porque tenemos una abogada, una asistente social, una psicóloga, maestras, todas a pulmón. Y bueno, lo hicimos más en el centro, en Espeleta, porque ahí es donde vivía Marcelina Meneses. Eran las casas de mis papás, ya no los tengo, y entonces decidimos que podíamos hacer este sueño que queríamos hacer, y aparte que en la zona sur no hay alguna organización que trabaje el tema de derechos y violencia, casi todas están en el capital, y bueno, hay muchas organizaciones de la comunidad paraguaya, sí, pero trabajan más el tema cultural o deportivo y no de derechos, y veíamos esa falta, ¿no? de que teníamos que empezar a trabajar junto con la Oficina de Derechos Humanos de Lanús. Hicimos un mapeo y un recorrido estuve trabajando un tiempito con ellos, y ahí vimos eso, de que desde toda la zona sur de La Plata había muchas organizaciones de la comunidad paraguaya y no boliviana. Sí, igualmente también trabajaban o trataban de ayudar a los compatriotas, porque todos los migrantes teníamos la misma problemática, que era la documentación. Bueno, hablarles un poquito de lo que hace el centro. El centro tratamos de hablar mucho en esto de lo que es, primero, los derechos, específicamente los derechos, la ley de migraciones, que ya salió hace más de 10 años y para todos es como nueva. La ley, como decía la señora, la 25.871, en donde habla mucho sobre los derechos realmente, derechos humanos, y que es verdad que ahora es como que estamos volviendo un poco atrás y tenemos que tratar de estar más fuertes y unidos, porque estamos más formados, porque hay muchas organizaciones ahora que ya están formadas de migrantes en todas partes. Y bueno, estamos más fortalecidos, por eso no podemos bajar los brazos y tenemos que ser más fuertes. Hay muchas cosas que quieren cambiar y una de ellas es la ley, que costó tanto, una lucha muy grande para conseguir ese cambio de la ley, no como la ley Videla, que era la antigua y era tan restrictiva y discriminatoria. Entonces tenemos que seguir peleando porque no haya un cambio en la ley de migraciones. También trabajamos mucho lo que es salud sexual y reproductiva, lo que estuvimos viendo, dando charlas en escuelas, en los lugares donde hay fines, lo que vemos que hay muchas mujeres que, al menos en la zona sur, que es Quilmes, Espeleta, Bernal, hay mucha comunidad boliviana y paraguaya, y también las mujeres no acceden realmente. Uno dice, sí, los métodos anticonceptivos son gratuitos, pero no tienen información, les falta mucha información. Ellos mismos lo piden, por favor vengan, háblennos, tráiganos cosas. Fuimos a dar varias charlas y llegamos hasta que, o sea, hay mujeres que no conocen lo que es ni siquiera un EBATES o cómo hacerse el EBATES. Entonces, trabajamos mucho con eso, con lo que es salud sexual y reproductiva en mujeres migrantes, y también hace poco con adolescentes. Estuvimos haciendo 3 jornadas con CAREF, que es otra organización que trabaja con migrantes, con el grupo FUSA, que trabaja específicamente con adolescentes, y actualmente estamos trabajando, haciendo una relación con la UNCI, la Universidad de Quilmes, donde estamos dando cursos de mujer y trabajo en economía social y solidaria, y justamente estábamos tocando esto, lo que es el género, el ver, ¿no? El de construir eso que nos construyeron de lo que son lo que es masculino y femenino cuando hay diversidad, donde trabajamos el tema de la discriminación, que no tenemos que estigmatizar a la persona con solo verla, sino tenemos que empezar a conocerla y trabajar mucho en esto de la discriminación, porque creo que todos en algún momento quizás discriminamos, y lo tenemos que trabajar fuertemente también en las escuelas. Nosotros fuimos a dar varias charlas en escuelas de adolescentes, y la verdad que hubo un cambio muy grande. Hubo una tarea que se hizo en una escuela en Don Bosco,
que había mucho bullying. Entonces me decía una de las maestras si podíamos dar una charla. Y bueno, empezamos con algo que hicimos ahí, que fuimos la psicóloga, la abogada, que eran 2 chicas jóvenes, bolivianas, y yo. Y lo primero que hicimos era presentarnos, o sea, entramos, la maestra nos presentó y le decían a los chicos que vean y que digan qué ven y qué piensan de dónde somos. Entonces empezaron los chicos que ella parece jujeña, ella parece boliviana, ella es porteña, perdón. Y cuando después nos empezaron a escuchar, cuando hablamos, vieron que yo era de la Argentina, pues soy hija de bolivianos, pero a mí me decían que yo era jujeña o boliviana, porque era morocha. Y las otras chicas eran bolivianas, pero de tez bien blanca, jovencitas, y una era abogada y otra era psicóloga. Entonces, ahí le hicimos entender a los chicos que no juzguen por el estereotipo, o no estigmaticen a la persona por lo que ven, sino que empiecen a conocerlo un poquito más para saber más y ahí empezar a trabajar. Después también los chicos pedían, la tarea específica de ellos era que nosotros vayamos, le hablemos, ellos tengan ese conocimiento de las palabras que es discriminación, xenofobia, bullying, para que ellos después también lo hagan y lo vuelquen en los chicos de primaria, que ellos mismos sean los que den las clases. Y la verdad que la profesora nos dijo que hubo un cambio muy grande con ellos, al finalizar el año estaban más unidos y se sentían como que también ellos servían o se sentían maestros de otros chicos y que podían hacerlo. Yo creo que hay que trabajar mucho con nuestros chicos, que son el futuro. Y con respecto a la salud, también que hablaba de las mujeres, hay cosas que hay que destacar y también hay que ver que trabajamos fuertemente en lo que es salud sexual y reproductiva porque nos decían que muchas mujeres de la comunidad boliviana eran las que morían por cáncer de útero. Porque vimos esto de que las mujeres realmente por esto que es el machismo o la falta de tiempo, no se atendían, culturalmente ya uno se acostumbra o el tiempo en sí o hacerse un PAP, una colpo, jamás se lo hacían y ya cuando no sentían dolor fuerte llegaban al hospital y ya era tarde. También sí podemos destacar que la mayoría de las mujeres bolivianas que tienen hijos, lo que nos decían era que la gran mayoría de mujeres tenían hijos con un peso normal o más alto. Y esto ocurría porque las mujeres bolivianas no fuman, en su gran mayoría, ustedes van a ver, no sé si se dieron cuenta, no fuman. Y eso hacía que los bebés nazcan con un peso normal o más alto, y no como la cantidad de mujeres quizás nacionales que estaban más desnutridos o con bajo peso. Así que lo que hacemos es eso, trabajar en capacitaciones también, dar cursos. Próximamente vamos a dar cursos también del idioma guaraní, quechua, estamos con inglés, porque creo que también es fundamental no perder esto, ¿no?, de nuestro pasado y lo que realmente hay que trabajar un montón, porque es lindo el poder hablar con el otro o escuchar o al menos entender lo que dice. Eso es comunicación, eso es interculturalidad y saber siempre esto del otro, siempre, porque todos tenemos un vecino, un familiar, un amigo, alguien que es, o sea, nadie puede decir que está Argentina, nadie es argentino neto, porque la Argentina se formó por migrantes europeos, latinoamericanos, está lleno de migrantes, entonces tenemos que trabajar mucho eso. Y bueno, solo agradecerles, contarles un poquito de lo que hace el centro, de mi trabajo y también felicitarlos porque la verdad que son un ejemplo todos y bueno, creo que cada uno si pone un granito de arena vamos a cambiar, el futuro va a cambiar. Así que muchas gracias. Buenas noches. Yo quisiera hacerles una pregunta con respecto a la estructura social latinoamericana. ¿Okay? Es una realidad que se está dando en todas partes del mundo, que ahora las familias son monoparentales, ¿okay? Y muchas veces la cabeza de familia termina siendo solo la mujer. También están los determinantes sociales, las condiciones de vida, la pobreza,
Entonces son esas mujeres las que están sacando eso adelante. Tú hablabas de esa sociedad en Sri Lanka donde se hablaba de la última sociedad matriarcal, pero realmente nosotros estamos reproduciendo una sociedad matriarcal. ¿Okay? Entonces, y esas mujeres son las que están migrando y están moviendo, y el ejemplo son ellas, para mejores condiciones de vida. Entonces yo te quisiera preguntar directamente, ¿qué opinas tú sobre si esas sociedades matriarcales que están en Latinoamérica son las que van en auge y reproducción hasta llegar el momento en que el patriarcado tendrá que empezar a desaparecer? ¿Era para mí? No sé. Bueno, quizás es una muy buena pregunta. No sé si somos aún una sociedad matriarcal, porque de hecho el patriarcado está muy, muy latente en todo. Tenemos muchos más trabajos hoy, pero seguimos ocupando puestos más bajos. Sigue existiendo un techo de cristal para acceder a trabajos. Seguimos reproduciendo la vida y la especie. Entonces, no sé si podemos hablar ya de una sociedad matriarcal. No, solo si nos pagaran el trabajo del hogar, o sea, ya la economía sería otra. Solo cuantificando por hora lo que le damos a nuestros hijos, a la limpieza diaria de nuestro hogar, al mantenimiento de la vida, ya la economía en sí sería otra. ¿Cómo? Claro. Eso para empezar estaría bueno, pero con que solo se nos reconociera el trabajo del hogar, ya empezaríamos a hablar de otros números a nivel global. Sí, o sea, concuerdo que cada vez son más las mujeres que son pioneras en la migración, que cada vez son más las mujeres que son sustento de la vida y de las sociedades, porque finalmente las remesas de muchas de nosotras terminan por mantener a nuestros países en la pobreza. También viene de ahí, pero no sé, pero seguimos estando sometidas a otras reglas y a otros patrones de poder que nos someten día a día, desde la belleza. Yo soy colombiana y como sabrás, Venezuela y Colombia comparten esto de la belleza, pero salvajemente a producir cuerpos latinas, por supuesto, pero nos meten un chip desde muy pequeñas donde tenemos que estar sobreexpuestas a 100.000 condiciones para vernos exactamente como quieren ellos, y es como muy asfixiante. Yo no me di cuenta hasta que salí del país y dije, mierda, ¿cómo puede ser que tantas horas de mi vida tuve que gastar en belleza y en mantener este patrón? Y acá no es necesario. Bueno, quizás sí hay otro concepto de belleza y la extrema delgadez de la Argentina también es muy, te persigue todo el tiempo. Yo vivo ya hace 8 o 9 años acá y también es otro patrón de belleza, pero en nuestros países es exagerado el tema de la belleza y cómo nuestros cuerpos son apropiados por esos mercados y estamos totalmente tomadas. A mí me impacta muchísimo cada que vuelvo, que me están mirando todo el tiempo las uñas, el pelo, así como con una lupa y me doy cuenta y lo sufro un montón porque no quiero como caer en eso, pero es algo que te toma desde el tuétano de la vida. Y claro, por supuesto que adhiero a que estamos siendo las que mantienen la economía global, porque no es solo estos países, global. Nuestros cuerpos de mujer dan paso a la reproducción de la vida y al sistema capitalista, sin duda. Pero no sé si podemos llamarlo matriarcado. Tendríamos que mirar más profundamente este tema. Me parece muy interesante la pregunta, pero no sé si tengo una respuesta así categórica.
Hola, buenas noches. No, yo quería preguntar, porque usted primero al comienzo habla de patriarcal, de matriarcal, pero también habló de capitalismo. Sí, ¿no? pues. Digamos, quiero llevar como a pensar de que quizás el capitalismo, digamos, dentro de lo que es el sistema capitalista, no creó la idea del patriarcado para... En realidad es un sistema como para hacer trabajar a la mujer en formas más baratas, ¿no? Yo digo, si pensamos la ideología capitalista, digamos, es mejor darle a la mujer una idea de que el hombre es machista. Sí, sucede la violencia, pero yo digo, para hacerlas trabajar a ella y pagarles menos. ¿No crees que es una posibilidad? Sí, por supuesto. Nos adoctrinaron para ello, desde chicas. Esto más que una pregunta, me gustaría hacer una propuesta al panel, porque creo que Argentina a partir del 90 se dio la gran feminización de la migración y desde hace más o menos unos 6 o 7 años no solamente estamos teniendo ya la migración latina, peruana y boliviana, porque creo que en estos espacios tenemos que cambiar esa mirada solamente que la mujer migrante boliviana y peruana es la que está acá. Tenemos ahora cientos y miles de mujeres dominicanas, de mujeres colombianas, tenemos como que la migración realmente, tenemos 2 tipos de migración de Latinoamérica, que tenemos, bueno, una migración más calificada que otra migración, y creo que en estos espacios sería bueno un poco como que la sociedad se concientice de que esas mujeres dominicanas muchas veces hipotecan su vida para poder salir a otros países y en las condiciones muchas veces en los cuales llegan a los países de destino. Creo que propongo que para otra oportunidad sería importante, o sea, que podamos escuchar nuevos testimonios de mujeres dominicanas. Están viniendo muchísimas mujeres venezolanas, demasiadas mujeres venezolanas, para que un poco vayamos también cambiando todos estos textos, ¿no?, de las mujeres latinoamericanas y no centrar siempre como en 2 nacionalidades. Creo que sería bueno y mucho más productivo también para nosotros que estamos en este camino de la migración. Gracias. Tenemos 3 nacionalidades, no pudimos traer muchas más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les hago una pregunta a las invitadas. Por ejemplo, a mí me resuena una idea en la cabeza, a modo de idea y pregunta. Por ejemplo, hablo desde la parte judeocristiana, ¿no?, que es la que uno conoce y es lo habitual de, por ejemplo, Argentina, ¿no? Creo que otras religiones, así a vuelo de pájaro, se puede entender que también. Por ejemplo, a lo que yo me voy a referir es que muy culpable son las religiones, ¿no?, del trato hacia la mujer. Refería a lo judeocristiana, citando 2 o 3 hojas de la Biblia, se puede ver que sufrirás al parir, estarás bajo el yugo de tu compañero, bla, 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 y todas esas cosas. Sin ánimo de ofender a nadie, por ejemplo. La pregunta va a lo siguiente: ¿la Iglesia hoy por hoy, alguna asociación, no digo los curas tercermundistas que algo pueden colaborar, pero desde la cúpula católica yo, por ejemplo, no veo nada? Al contrario, cada 2 por 3 se ven, no solo acá, sino las últimas declaraciones de un obispo o cardenal español que obviamente la sigue viendo como vientres reproductivos. ¿De qué me baso de por qué la pregunta? Por ejemplo, en el libro Mujeres tenían que ser, de Felipe Piña, hace una cita de que ciertos pueblos originarios nuestros veían a la mujer como algo fantástico. ¿Por qué? Porque daba la vida, inclusive sin ser llamado, sin ser siendo la barbarie, ellos la veían de una mejor manera, inclusive que el conquistador. O sea, ¿las iglesias suelen acercarse a las asociaciones de ustedes? A colaborar, a otro enfoque, a reivindicar un poco el trabajo de la mujer. Pregunto, por ejemplo, de historia de vida, yo me crié más o menos con... es más, me choca el patriarcado porque en la historia de vida de la familia, mi vieja fue la que nos crió a un padre enfermo y a un hijo chiquito, o sea, yo, ¿no? Ya la historia de vida mía es al revés de lo tradicional. Y observando estas cosas a uno le llama mucho la atención de que a esta altura, siglo XXI, todavía siga haciendo lo mismo o peor, o igual que hace siglos atrás, ¿no?
Bueno, yo de mi lado, la verdad que la iglesia nunca se acercó. Sí trabajamos con Cares, que pertenece también a esto de las iglesias del tercer mundo, pero sabemos que sí hay una fuerte lucha o ese poder tan grande. Por ejemplo, también hay muchas mujeres que están peleando por el tema de la ley contra el aborto y la iglesia es la que se opone. Entonces es muy fuerte, pero hay que seguir trabajando en eso. Con respecto al machismo o al patriarcado, creo que no, al menos desde nuestro lado que hablamos y damos charlas, lo que queremos es la igualdad, no que haya uno arriba del otro ni que uno sea más fuerte, sino que todos tenemos lo mismo, todos podemos, hay hombres que pueden cocinar, hay hombres que pueden limpiar o que se tienen que quedar con sus hijos a cuidarlo un día o 2 días o un tiempo cuando tienen trabajo, y las mujeres hacen lo mismo. Entonces tenemos esa igualdad, no es que uno es menos que el otro cuando hace el trabajo del otro. Creo que eso lo tenemos que empezar a pensar en la igualdad. Y con respecto a la iglesia, bueno, hay que seguir luchando, por eso también se hacen estas marchas, como fue el 3 de junio, el de la mujer, ni una menos, así que creo que la fuerza, como dice, hace la lucha, así que... Hola, buenas noches. Un gusto escucharlas a todas. Y yo tengo una pregunta para la compañera del centro. María, ¿sí? Para María. A mí me gustaría saber un poquito más cómo es ese proceso organizativo en los barrios, porque cuando hacías tu exposición, como que ahí aparece ese cruce entre género y clase, ¿sí? Decías, bueno, los migrantes no nos escuchan, pero también hay, digamos, personas argentinas y tampoco, entonces quería como conocer un poquito más cómo es ese proceso organizativo que ustedes llevan en el barrio, para conocer un poco más cómo se relaciona, digamos, toda la perspectiva de género junto con una perspectiva de clase. Bueno, te decía por la discriminación, porque la discriminación siempre va a existir, siempre va a existir. En el grupo que yo tengo hay de todas las nacionalidades, argentinos, paraguayos, bolivianos, chilenos, peruanos y casi todas mujeres. Pero con la problemática, cuando, por ejemplo, se hace un taller de violencia, no ves ni un hombre ahí, y se invita y no se ve. ¿Vos por qué pensás que no ven? Porque no, y hay muchas mujeres que quieren ir y no van, porque seguramente que al decirles a sus parejas que hay taller de violencia de género, no los dejan ir, porque les estás abriendo la manera de pensar de que no debe existir eso, ¿no? Me parece que es eso, muy pocas se atreven a hablar las violencias que sufren en su hogar también. Muy pocas se atreven a contar sus cosas, y cuando recurren a mí que tienen una violencia de género, vas, les haces acompañamiento, todo, oh, sorpresa, después se desaparecen. Ya he llevado varios casos que tenían que ir a ponerse la pulsera y ya no fueron más, se arreglaron. Pero ya eso creo que nosotros mismos los vamos instalando desde chicos, porque criamos a hijas como princesas y a hombres como guerreros, y no debe ser así. Porque un hombre puede hacer las cosas que es una mujer y una mujer puede hacer las cosas. No por eso le vas a cambiar el sexo. Yo creo que ya depende de cada uno para que no... Desde ahí, desde nosotros ya depende de para que no exista mucho el machismo y que haya tanta violencia de género. Y que eso yo creo que es un camino que es muy duro, que las asociaciones chicas la caminamos, bueno, nosotros hablamos, por ejemplo, cuando hacemos regalos para los chicos para Navidad, nunca les damos esas de fuego, nunca les damos, porque hacemos apología a que ellos sigan generando violencia, nunca lo hacemos, con lo poquito que hacemos, porque esta organización recién se ha formado y recibimos muy poca ayuda, todo es a pulmón el trabajo de nosotros.